Bienvenidos adictos a la literatura. Hoy vamos a hablar de una idea que está muy de moda, ni más ni menos que del multiverso. Esa fantástica idea que nos dice que muchos universos pueden coexistir a la vez, ofreciendo múltiples posibilidades creativas. Y hoy vamos a aprovechar esas posibilidades en el mundo de la literatura. Vamos a aprender lo que es el verdadero multiverso literario. Aunque creáis que la idea del multiverso puede ser una idea imaginativa, nacida de la pura ficción, lo cierto es que no es así, que hunde sus raíces en las leyes y teorías de la física, especialmente de la física cuántica. Yo soy un gran amante de la física cuántica, pero no os asustéis, no voy a hablaros hoy de ella, sino que lo que a nosotros aquí nos interesa es realmente averiguar cómo en la literatura se pueden aprovechar estos conceptos para crear historias. Vamos a empezar aprendiendo lo que es realmente el multiverso y cómo aprovecharlo. Y finalmente os daré una serie de reglas básicas para que podáis desarrollar historias enclavadas en universos múltiples sin caer en incoherencias y creando grandes historias. Así que empecemos. Lógicamente, lo primero que tenemos que plantearnos es ¿qué es el multiverso? La idea del multiverso nos trae a la mente la posibilidad de muchos universos a la vez, distintos, coexistiendo, pero esto es un poco cacao. Así que vamos a intentar poner un poquito de orden. Existen en realidad dos conceptos absolutamente distintos de multiverso. Uno de ellos es el que yo llamo de universos paralelos y otro el que vamos a llamar de universos alternativos. Suena muy parecido, pero no es lo mismo, así que empecemos por ver qué son los universos paralelos. Cuando hablamos de universos paralelos nos referimos a la existencia simultánea de distintos universos que pueden ser parecidos o no, pero que coexisten de forma simultánea en el tiempo. En este planteamiento, la mayoría de las historias lo que hacen es aprovechar la idea de pasar de un universo a otro como el nudo del conflicto que plantean, para así crear grandes historias a través de esos viajes de unos universos a otros. La primera referencia que tenemos a este tipo de universos es el libro Planilandia de Edwin A. Abbott. Es un libro de la época victoriana y en él se relata la historia de un mundo bidimensional que es incapaz de ver lo que ocurre en el mundo tridimensional que le rodea. La idea es sencilla: si fuésemos de dos dimensiones absolutamente planos como una hoja de papel, no podríamos ver, por ejemplo, un cubo o una persona de pie que estuviese delante nuestro, porque no percibiríamos la tercera dimensión. En un mundo plano, todos son naturalmente excepcionalmente planos. Tenemos cuadrados, círculos y triángulos. Todos echamos a correr y nos metemos en nuestras casas para hacer nuestras cosas planas. Pasando ya al siglo XX, uno de los grandes precursores del tema de los universos paralelos es ni más ni menos que el gran H.P. Lovecraft, con sus mitos de Cthulhu, donde narraba cómo entidades perversas y poderosas intentaban penetrar en nuestra dimensión. También en otras obras habla de cómo a través de viajes astrales algunos de sus personajes llegaban a otros mundos o dimensiones. También aparece como idea central los universos múltiples en la obra La Torre Oscura de Stephen King, donde todos los universos están conectados precisamente a través de esta torre, la llamada Torre Oscura, que si es destruida, hace que el propio multiverso colapse. Existe otro mundo. Sé que existe. También en otras series de fantasía, como las Crónicas de Narnia, donde los protagonistas viajan a través de un armario a un universo distinto. Y en nombre del claro cielo del norte, les presento al rey Peter, el Magnífico. O la trilogía de la materia oscura, donde conviven distintos mundos y universos conectados entre ellos por una extraña materia. ¿Alguien ha visto un oso? Asriel iniciará una gran guerra. Espero serlo bastante fuerte. Como veréis, se trata casi todas ellas de obras fantásticas, de ciencia ficción, de terror, que es el género más abonado para utilizar este tipo de historias multiversales. No quiero dejar de citar una última obra que me parece genial y que os recomiendo,
que es Coraline, del autor Neil Gaiman. En este libro, aparentemente infantil, y digo aparentemente porque tiene mucha amiga, una niña viaja a través de mundos paralelos entre lo que es su vida normal y otra en la que el mundo es todo divertido y fantástico, por lo menos aparentemente. ¡Eso nunca! ¡No coserán botones en mis ojos! Ay, pero tienes que acceder si quieres quedarte con nosotros. Está tan afilada que no sentirá. ¡Au! Resumiendo, los mundos paralelos son mundos que coexisten, que transcurren en el tiempo a la vez, de forma simultánea, pero que no tienen por qué parecerse ni ser iguales, pueden ser completamente distintos. Dicho esto, nos llega el momento de analizar el segundo de los tipos de multiverso, que es el que hemos llamado universos alternativos o realidades alternativas. Puede sonar muy parecido al de universo paralelo, pero en este caso estamos hablando de realidades nacidas de un evento que ha modificado la historia, haciendo que ésta tome un rumbo distinto al habitual. De esta manera surge un mundo alternativo, muy parecido al original, pero cuya historia se va alejando poco a poco de la del universo primigenio. El punto en la línea del tiempo donde los acontecimientos toman otro rumbo es conocido como punto John Bart. Este nombre procede del personaje John Bart de una novela de Jack Williamson titulada La Legión del Tiempo. Es una obra de 1938 y narra cómo su protagonista John Bart tiene que escoger entre dos objetos, un imán y un guijarro. Una decisión que hace que se produzca un punto de inflexión en la historia. La elección de uno da lugar a la creación de una utópica civilización llamada John Bart, mientras que seleccionar el otro lleva a la tiranía del estado Gironchi. Este tipo de narraciones se engloban en un subgénero literario que ha venido a llamarse ucronía. Ese término lo acuñó el filósofo Charles Bernard Renouvier en su novela Ideas de Ucronia, publicada en 1873, en la que una ligera corrección de la historia relacionada con la sucesión de Marco Aurelio permitía imaginar un nuevo relato de Occidente sin la presencia hegemónica del cristianismo. Un autor que se anticipó a esta idea de las realidades alternativas fue Borges, que en su relato titulado El jardín de los senderos, que se bifurcan, fechado en 1941, se anticipó a la idea de los universos paralelos que se multiplican. Otro ejemplo lo encontráis en la obra El hombre del castillo de Philip K. Dick. Esta novela se ambienta en un mundo en el que nazis y japoneses han ganado la Segunda Guerra Mundial, repartiéndose Estados Unidos. Un universo fascista en el que el único problema es que existe un hombre que tiene un misterioso libro en el que se narra que los nazis perdieron la guerra. En el mundo del cine también encontramos múltiples ejemplos de ucronías, como puede ser la película de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos, donde se nos narra una versión alternativa de la historia en la que Hitler termina por ser asesinado. La fantasía de muchos viajeros en el tiempo. Voy a preguntártelo una vez más y si respetuosamente te niegas, llamaré al oso judío. Él agarrará su enorme bate y te dejará tieso a porrazos. Así que empieza a pensar con la Kartoffel y señálame lo que quiero saber. También puede considerarse una ucronía Watchmen, basada en el cómic del mismo nombre de Alan Moore, en la que un grupo de héroes auspiciados por el gobierno de Nixon y utilizados en la guerra del Vietnam son todo menos auténticos superhéroes, más bien es una versión alternativa de la historia estadounidense la más de interesante. Se celebra un funeral simbólico. No hay nada que enterrar. Janie enmarca la instantánea. Es la única. Otra típica ucronía la encontramos en Amanecer Rojo, de 1984, una película donde los verdes ganan las elecciones en Alemania Occidental, lo que hace que se retiren las fuerzas estadounidenses de la zona y sus armas nucleares, y a consecuencia de esto se inicia una tercera guerra mundial. I want you to go to war and stop this piece of shit, or die trying. Para los que os guste el mundo del cómic y de la fantasía, en series de televisión tenemos ahora Loki, que explota la idea del multiverso de una manera perfecta.
no hay vuelta atrás. También la futura What If de Marvel va a explotar la idea de realidades alternativas. Es una serie que se llama What If, que es precisamente la premisa central de cualquier universo alternativo que creéis, que es ¿qué ocurriría si? Es decir, precisamente hace referencia al momento John Bart. Cada universo es diferente. Cada uno único. Una vez que hemos comprendido por fin lo que es el multiverso, una tarea, por cierto, nada sencilla, nos podemos lanzar ya a escribir, pero para hacerlo os dejo unos consejos rápidos que pueden ayudaros a hacer grandes historias en este tipo de universos. El primero de ellos es muy sencillo. Decide qué tipo de multiverso quieres utilizar. ¿Vas a utilizar universos paralelos, con la libertad que te da el crear universos completamente distintos pero que coexisten a la vez? ¿O vas a utilizar realidades divergentes, realidades alternativas? En este caso tendrás que cuidar mucho más la coherencia y ser mucho más cuidadoso con qué diferencias introduces a partir del momento John Bart. El segundo consejo es que queréis reglas claras sobre cómo funciona ese multiverso que habéis escogido. Sea el multiverso que sea, darle unas reglas que deban ser lógicas, que tengan cierta coherencia con la física real. El tercer consejo ya os lo he dado antes, y es que concibáis la historia desde el final. Ya os lo dije en otra ocasión, lo importante para cuidar que una historia sea coherente de principio a fin es saber el final antes de empezarla. En este caso, cuando estamos hablando de universos paralelos, de historias que probablemente conlleven viajes en el tiempo y cosas por el estilo, empezar por el final es casi indispensable. Así que concebid el final y luego ir creando la historia a partir de él. El cuarto consejo incide sobre la creación de personajes. Debes ser muy cuidadoso, sobre todo si vas a trabajar con una versión alternativa de la realidad, de que los personajes que utilicen, si son históricos, sean coherentes y se parezcan a los personajes históricos reales. Haz que las divergencias que se producen en el universo tengan que ver con las divergencias que se producen en los personajes. No crees personajes a lo loco, no los hagas distintos porque sí. Dales una lógica. Y por último, tenéis que tener en cuenta que las historias alternativas o los universos múltiples no son un cajón desastre en el que todo quepa. No podéis meter cualquier tipo de historia diciendo, bueno, es una historia alternativa. No. Tenéis que cuidar el contexto histórico y tenéis que documentaros igual que para cualquier otra historia que vayáis a hacer. Es fundamental, como siempre, cuidar la lógica y la realidad de vuestras historias. Bueno, espero que con estos consejos os decidáis a hacer vuestras propias historias alternativas o mundos paralelos y pronto tengamos entre manos grandes obras literarias. Si os ha servido de ayuda, aunque solo sea un poquito, este nuevo videoartículo, ya sabéis, suscribiros, darle al me gusta, ponerme vuestros comentarios y como siempre os espero la semana que viene.